contemporáneo, Museo Mar. Bueno, hoy vamos a asistir a la presentación de un libro, gracias a la gestión del cónsul de Francia, Dominique Sicliara, el libro de Jérôme Guillot, y que tiene que ver, Resiliencias, que tiene que ver con lo sucedido en el periodo de la dictadura cívico-militar del 1976-83 y todas las vivencias de la comunidad franco-argentina. Y bueno, tenemos también la colaboración de 2 alumnos del Instituto Escuela Éter de Comunicación que van a leer algunos de estos testimonios. Así que, en principio, Dominique, muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, para recibirnos. Es un placer hoy la presencia de Jérôme Guillot, quien es un francés que vive en Argentina desde hace más de 30 años, es docente, además es consejero de los franceses que viven en el extranjero. Este libro, Resiliencia, que viene a presentar hoy, son 53 testimonios de franceses francófonos o francófilos sobre el periodo que empezó después de 1976 en Argentina, tanto que vivían en París exiliados o que quedaron acá. La presentación se terminará por una dedicación del libro en la confitería. Le paso la palabra a Jérôme. Muchas gracias, Dominique. Bueno, primero, gracias por haber venido a presenciar este momento de la presentación de mi libro. Gracias a la gente del museo por haberme dado un tiempo durante estas jornadas que me parece muy importante recordar el Día de la Verdad, Justicia y Memoria. Bueno, voy a ser bastante rápido para presentar el libro. Es un libro que se divide en 7 partes, son 53 testimonios, pero la diferencia es que no son testimonios uno tras otro. Es decir, que a través de todos los testimonios que hay, hice una selección para abrir con 7 temas, ¿no? Y entonces Diego y Luján van a leer partes justamente de un fragmento de estas partes para que se den cuenta un poco de cómo vivieron la gente durante este momento. Son, como dijo Dominique, franceses que vivían acá o argentinos ligados con Francia, viviendo acá o exiliados allá en Francia. Es un libro de memoria sobre lo que pasa, de memoria, de historia, diría más bien, sobre lo que ha pasado en la Argentina hace 40 años y después. Pero es también un libro que puede ser leído no por el pasado que representa, pero también por el presente, porque yo lamentablemente pienso que esta lucha contra los sistemas totalitarios no se termina así y no se va a terminar. Y a mí me parece que lo que está pasando actualmente en el mundo, no forzosamente ahora, pero ya hace algunos años desde Siria, Birmania, representa un poco lo que existe todavía. Y entonces el testimonio de toda esta gente tiene valor también en lo que dicen ellos de la vida que tuvieron, pero que puede representar para todo el mundo. Bueno, y entonces ahora le vamos a dar la palabra a Luján y a Diego. Bueno, buenas tardes, yo soy Luján. Sí, soy Diego también. Estamos aquí, vamos a leer intercaladamente algunos testimonios del libro, sin más preámbulos. Bienvenido. Vida cotidiana en tiempo de dictadura. Subtítulo: Propaganda. Liliana González.
Les cuento una cosa que nos pasó. Gustavo no quería cortarse la barba. Tenía barba y bigote. Muchos tenían barba y bigote en esa época. Era esa subimagen. Lo conocían en la tele con barba y bigote. Para sacarse el pasaporte tenía que cortarse barba y bigote. No te permitían. O si no, un bigotito a lo militar. No se decidía. Aparte era peligroso, y con pelo largo, barba, bigote, eras un estudiante. Una noche teníamos que tomar el tren para volver a casa. Llegamos corriendo a Retiro y por el andén vimos que el último tren se nos había ido. ¿Qué hacemos? Eran las 12:15 de la noche. Los Falcon negros, que iban de a 3 adentro con las metralletas afuera, sin chapa, estaban por todos lados, pero sobre todo de noche. Tomamos un tacho. Vamos a Florida, ya está. Teníamos plata para pagarlo. Ya era un gran lujo. De eso me di cuenta después. No íbamos en taxi todos los días, ni mucho menos, pero podíamos pagárnoslo. Había gente que no tenía. Te quedabas sin el ómnibus, sin el colectivo, sin el tren, y tenías que llamar a alguien. ¿Puedo ir a tu casa a dormir? Porque nadie tenía coche. De repente veo a mi izquierda una sombra. Gustavo, mirando hacia adelante, me dice: no mires, seguimos hablando. El tachero nos mira por el retrovisor y seguimos charlando, y yo veo un Falcon al lado de nuestro taxi. Sacan las metralletas y nos empiezan a apuntar. Yo no sé cuánto tiempo pasó. Íbamos por la avenida Libertador hasta que en ese momento el tachero dice: señores, yo no paso la de General Paz. Nosotros vemos a 200, 300 metros adelante el colectivo que iba a casa, y era el último también, y le dijimos: por favor, llévenos hasta el colectivo. Yo de la General Paz me salgo. Perdón, no salgo. Entonces Gustavo me dice: apenas pare, largá la plata y salgamos rajando. Con el Falcon al lado que nos estaba apuntando, con las metralletas a 1,5 metros de distancia, por el costado, así, de una ventana a la otra. Y Gustavo con barba. Largamos la plata y entramos a correr a gritar: ¡espérennos! Corriendo, yo creo que me salían los pulmones. No puedo decir lo que yo corrí. Y el colectivo que seguía avanzando, y yo decía: pero nunca más, no vamos a llegar, acá nos matan. Todo estaba oscuro, no había nadie en la calle. En esa época, a las 12 de la noche, nadie estaba en la calle. Gritando, y de repente vemos que el colectivo se para y espera. Llegamos corriendo, estaba repleto. La gente iba colgada afuera porque era el último. Nos agarran así, nos hacen subir. Alguien me sienta, yo no podía respirar. Nadie decía ni una palabra. Se ve que la gente que estaba dentro del colectivo miró para atrás, vio que íbamos corriendo y que le gritó al chofer: ¡pare, colectivero, que hay gente que viene corriendo! Nos hicieron subir. Inmediatamente dijo: métanse para adentro. Cerró, a pesar de que había gente colgada, y dijo: todos para adentro, todos agolpados, así, caídos, uno encima de los otros. Cerró las puertas y arrancó, a todo lo que da. Abrió la guantera y dijo: los fierros acá. La gente nos miraba. No tenemos fierros. Esas son las cosas que pasaban también. A él no lo revisaban. Si había una pinza, si la policía te paraba, la guantera del colectivero no la revisaba. Esa era la solidaridad de la gente también. Alguien me pasó un poco de agua, otro me decía: calmate, ya pasó, ya está, ¿viste? Lo vimos. El tipo preguntó: ¿hay alguien que se baja por acá? ¿No? Bueno, entonces meto pata. Entró y no se paraban las paradas. Cuando alguien se quiera bajar, me dice. Así que los colectiveros también. Esa corrida, por primera vez, hace 4 años, me volvió la imagen de esa corrida, en que yo sentía, a cada paso que daba decía: todavía no tiraron, todavía no tiraron, todavía no tiraron. Yo estaba convencida de que nos iban a matar. Terrorismo de Estado. Testimonio de Daniel Tarnopolsky.
En el 79 fue la primera vez que tuve informaciones directas. Había 3 mujeres prisioneras políticas que conocí en Ginebra. Estaban desaparecidas en Argentina, pero Masera las detenía como prisioneras y esclavas. A menudo, los militares se quedaban con jefes montoneros o jefes del PRT como moneda de cambio. Los utilizaban como mano de obra esclava. Entonces envió a estas 3 mujeres a Europa para hacer publicidad para él. Masera quería transformarse en el nuevo Perón. En ese contexto, quería tener conversaciones con los jefes de los montoneros que habían quedado vivos para hacer las paces con Videla. Las mujeres se habían puesto de acuerdo con los militares de su partido. Decidieron aprovechar la situación, dejando de ser agentes de Masera, a pesar del riesgo de muerte que ellas corrían. Si nos matan, mala suerte. De todos modos, nos pueden matar en cualquier momento. Me encontré con esas mujeres y me hablaron de mis padres. Sabemos que tus padres, tu hermano y tu hermana estuvieron en la ESMA. No los vimos personalmente porque los secuestraron enseguida y a nosotras nos secuestraron a partir de diciembre del 76. Pero todo el mundo hablaba en la ESMA de tu familia. Aún los militares, los chicos que estaban allá para cuidarnos, hablaban a menudo, porque había sido muy fuerte para ellos ver a 5 personas de la misma familia, gente adulta, y sobre todo a una chica de 15 años. Si hubiera sido solo tu hermano, nadie hubiera dicho nada. Estaba entre el montón. Al mismo tiempo, a tu hermano, cuando lo torturaron, le hicieron hacer un video diciendo lo que había hecho y utilizaban ese video contra nosotros para hacernos hablar mostrándonos el ejemplo. Por mi causa, secuestraron a todo el mundo. Quise saber si estaban muertos y me dijeron, no lo sabemos. Capaz lo sabían, pero no me lo querían decir. Los vuelos de la muerte, ellas sabían, pero todavía no hablaban mucho de eso. Así supe que habían estado acá. Capítulo Irse, subcapítulo Oportunidad. Alicia Krueger. Teníamos una cita en Río de Janeiro con mi compañero y mis 3 hijos. O sea, nosotros no decíamos nada a nadie, vamos vendiendo lo máximo posible y nos vamos con lo que tenemos puesto. Yo les puse a los chicos, cada uno de nosotros llevaba 2 o 3 pantalones, pulóveres, qué sé yo, y teníamos que hacer como que nos íbamos por las vacaciones de invierno a pasar unos días de vacaciones a algún lado. Disimular totalmente, porque cualquier indicio podría hacer sospechar de algo y hacer que cayera toda la familia. Así nos vamos, con un bolso donde pongo cosas absolutamente ridículas, pensando que en ese bolso llevo toda mi historia y mi vida y la de mis hijos. Hay que saber que en ese momento familiares míos se habían ido de la Argentina y habían dejado en mi casa todos los juguetes, todo lo que no se llevaban allá, los libros. Muchos amigos se habían ido de la Argentina y a mí no me pasaba por la mente irme de la Argentina. Yo consideraba que no tenía razón de irme y que tenía que seguir ahí. Hasta que prácticamente como una obligación, como una actitud disciplinaria, aceptó irme. Pero no entendía muy bien, aún con todo el peligro que significaba quedarme, ¿por qué me tenía que ir? Yo me acuerdo cuando me voy con un bolsito mirando las paredes, la casa, la biblioteca, la cantidad de juguetes. Estaba llena la casa de cosas. Y pongo en un bolso las cosas más ridículas del mundo, porque no sé qué llevar. Como no sé dónde voy, no sé qué voy a hacer, no tengo idea de nada. A los chicos no les decimos nada. Les decimos que nos vamos de vacaciones y empezamos a ir. Hay que saber que en esa época había pinzas. O sea, en cada colectivo, cada taxi que te tomabas o cada coche, podía haber un grupo del ejército que cerraba las calles, que hacía bajar a toda la gente y te pedía documentos. Nosotros andábamos con documentos que había fabricado yo misma, a nombre de todos de mi segundo esposo, o sea que él era el padre de todo el mundo, de los 3 chicos
y que su nombre nos protegía en ese momento. Hacemos un alto a ver a una parte de la familia. Ellos saben que nos vamos, pero no saben a dónde ni cómo. Y llegamos así, con mucho temor, hasta el aeropuerto de Buenos Aires, donde tomamos el avión para irnos a las cataratas del Iguazú. Era época de vacaciones. En el avión reconocemos a otros compañeros, pero tenemos la consigna de no darnos bolilla, como si no nos conociéramos, y es en el avión que empiezo a explicarle a mis hijos que tal vez no vamos a volver enseguida cuando terminen las vacaciones. Las explicaciones que podía yo darles como mamá eran muy difíciles porque yo misma no sabía lo que estaba pasando, ni dónde iba, ni qué es lo que iba a pasar. Entonces les explico que tal vez vamos a vivir a otro lado, a otro país, y que no vamos a volver enseguida a casa, por lo cual mi nena, Mariana, se pone a llorar, porque ella quería traer la cartera con los cuadernos, y que como no la había traído, no iba a poder hacer los deberes para la maestra. Y claro, yo no había traído nada. Yo no tenía posibilidad de traer casi nada. Hernán parecía siempre que comprendía las cosas con pocas palabras, como si él entendiera que había que obedecer a lo que se decía sin pedir explicaciones. A pesar de lo chiquito que era, había empezado a tener contacto con el mundo de la represión y con todas esas historias. Llegamos a Misiones y vemos desde el avión que está desplegada toda una cantidad del ejército. Entonces pensamos que es porque llegamos con los compañeros que están en ese avión, que nos estarán esperando. Bajamos del avión pensando que son nuestros últimos momentos antes de que nos agarren. Resulta que como salimos el 7 o el 8 de julio de la Argentina, el 9 de julio es la fiesta de la Independencia. En el mismo avión que nosotros llegaba un general del ejército y le estaban haciendo el recibimiento porque iba a los actos que se hacían en Misiones por la Independencia. Nosotros seguimos como turistas. Nos vamos para el lado de Foz de Iguazú para tratar de cruzar a ver las cataratas del lado de Brasil. Cuarta parte. No bajar los brazos. Continuar la lucha. Testimonio de Ana María Actis. Al llegar acá, sabíamos lo que pasaba más o menos en Argentina, pero descubrí la amplitud del genocidio. No sé cómo llamarlo, del terror instalado por esa dictadura al llegar a Francia. Es acá en donde entro en contacto con familias de desaparecidos, y yo tenía mi historia, mi dolor. No se trata de comparar, pero me encontraba con madres de familias en las que había 3 hermanos desaparecidos o 2 hijos desaparecidos, más la cuñada y más el cuñado. Eran situaciones terribles. Me acuerdo que nos reuníamos en la iglesia Saint-Merry, cerca de Beaubourg, en la época se hablaba mucho de Chile, pero muy poco de Argentina. Se comenzó a hablar con el Mundial de Fútbol, pero cuando llegué en el 77, todo el mundo hablaba de Chile y de Pinochet. Nosotros, los argentinos, éramos un poco, ¿cómo decirlo?, desconocidos, ignorados. Se sabía que había una dictadura, pero no la amplitud de las masacres de toda una generación que estuvo en esa época. Entonces, tratábamos de difundir como podíamos. Me acuerdo que la prensa no nos daba realmente la palabra. Habíamos decidido mostrar afuera de la iglesia Saint-Merry las fotos de los desaparecidos que teníamos. Nos poníamos afuera y tratábamos de hablar con las personas que pasaban, porque es verdad que las fotos y todo eso llamaba la atención y la gente se paraba. Me acuerdo que un día había unos turistas argentinos que pasaban y que comenzaron a insultarnos diciéndonos que eran mentiras. Realmente en esa época se reaccionaba así. Era por eso que todo el mundo decía las locas de Plaza de Mayo. Las llamaban locas porque los militares decían cuentan mentiras porque están locas. Y era más o menos parecido. Esas parejas de argentinos empezaron a insultarnos. Hablaban muy bien francés, entonces decían a los franceses que pasaban que no era verdad lo que contábamos. Decían, nosotros también somos argentinos y lo que ustedes dicen no es verdad. Ese día todo terminó con un altercado bastante violento y para evitar que la policía viniera y nos llevara a todos, tuvimos que calmar al camarada que había interpelado a esos argentinos que pasaban.
Les cuento esto como una pequeña anécdota, pero para decirles que, además de nuestro dolor, no nos escuchaban. Era difícil informar todo lo que habíamos vivido, todo lo que habíamos sufrido desde hacía más de un año o dos en Argentina. Quinta parte. Malvinas. Visto de adentro. Claude Loubedy. En el momento de la guerra de las Malvinas, por razones de trabajo, estábamos en pico truncado. Yo trabajaba en un jardín de infantes. El 2 de abril fui al banco. Lo encontré cerrado y todo el mundo que decía «¡Tomamos las Malvinas! ¡Tomamos las Malvinas!». Había una gran alegría. Tiempo más tarde llegaron soldados que venían para hacer un tiempo de preparación para soportar el clima frío de las Malvinas. En Corrientes, en el mes de abril, hacía todavía calor, un clima agradable, y allí en Truncado había temperatura a veces 0, a veces bajo 0. Estos jóvenes eran chicos de 18 años que llegaban con su equipito de regimiento, el mismo que usaban en Corrientes, y traían exactamente el mismo para ir al sur, con el frío. Estaban muy orgullosos de sus objetivos, contentos de ir a defender su bandera, las Malvinas, convencidos que iban a recuperar lo que siempre habían escuchado, que las islas argentinas habían sido invadidas por los ingleses. Y así venían. No tenían la más mínima sospecha de lo que iban a hacer los ingleses. Pensaban que iban a aceptar fácilmente el hecho de haber sido ocupados. Después iban a ir a Puerto Santa Cruz y de allá ellos se iban a las Islas Malvinas. Luego no pudimos saber nada. Fue un periodo bastante difícil. Enseñaban en el jardín y teníamos órdenes de hablar sobre lo que eran las Malvinas, la misión que cumplían los argentinos y sobre todo teníamos que informar a los chicos sobre lo que estaba pasando. Hasta hacíamos simulacros. Los chicos se escondían debajo de las mesas cuando se escuchaban los aviones. Entonces yo no quise hablar. Trabajaba con chicos de 4 años y fui a ver al director y le dije: «Lo lamento, haga lo que quiera, pero yo no voy a hablar de guerra con chicos. Estoy en contra de la guerra y además pienso que en esta en particular va a haber mucho que lamentar. Y me parece que por el momento los chicos tienen que estar fuera de esto». Entonces no hablé de la guerra. Me miraron mal, tuve algunos problemitas, pero no muy importantes. Los chicos de 4 años pasaban el tiempo dibujando aviones y bombarderos, barcos. Era increíble, porque es lo que escuchaban en la casa. Escuchaban la radio, a los padres, y eran los aviones argentinos los que ganaban la guerra. Por la noche no se podía salir después de las 8, 9 de la noche. Cuando anochecía había que volver. Si hacía falta salir, teníamos que tapar las luces del coche, circular con las luces muy bajas. No había que prender las luces de la casa, teníamos que tapar los vidrios. Se decía que podía haber bombardeos. Sexta parte. Volver. El retorno de la democracia. Testimonio de Julieta a Nono. Por el momento empiezo a volver de a poco, a través de mi trabajo, buscando perder el temor a la Argentina. Hago exposiciones, expongo mis piezas, viajo, me quedo una semana, pero siempre acompañada y protegida por mi trabajo, por mi obra. No me veo hoy en día viviendo en Argentina así como así. Había comprado un pasaje de ida y vuelta porque sabía que regresar a Argentina significaba tener un cierto bienestar. Yo no me fui a Argentina porque tenía problemas económicos. No es verdad. Vivía en un departamento muy lindo, no vivía mal. Era más bien porque necesitaba enfrentarme a otra cosa. Entonces, volver a la Argentina y hacia los argentinos era una facilidad para mí. No era que estaba enojada. Bueno, un poco enojada contra el país, sí. No voy a negar que el país no me había dado la posibilidad de ser yo misma. A los 15, 16 años estuve desaparecida en la cárcel. Luego con libertad condicional en la universidad. Yo quería hablar, pero tenía la impresión que no lo podía hacer porque el decano de la universidad era amigo de los militares. Era todo terrible. Entonces es verdad que no guardo un muy lindo recuerdo. Yo estaba herida y sigo estando herida por esta historia. Luego vino la democracia, pero encontraba que había algo que todavía quedaba. Y entonces,
hoy encuentro que hay un aire nuevo en el país. Aún con todas las críticas que pueda hacer, la forma de ejercer política y todo eso. Realmente que hay un aire nuevo. Ya poder hablar de este tema es importante. Creo que eso fue también lo que me dio ganas de volver al país. Uno está siempre dividido por la nostalgia de un país, de un paisaje, de algo que no se puede volver a ver en otro sitio, solo en su país de origen. Veo los Alpes, pero no es lo mismo que la cordillera de los Andes o la Patagonia o el Paraná o el Río de la Plata. Por supuesto que tengo ganas de volver, pero en la vida hay que elegir. Así se construye la vida y creo que hay que aprender a perder para existir. Entonces, no sé muy bien. Después me dije, ¿por qué no vuelvo? Para volver tenía que volver al lugar en donde había estado 20 meses aislada, casi en situación de parto en esa cárcel. Sobre todo, continuar la lucha y no ceder en nada. Lugares consagrados a la memoria. Michel Itard. A la ESMA no fui cuando finalizó la dictadura. No. Fue bastante después. El Ministerio de Relaciones Exteriores organizó una visita a la ESMA, que había permanecido cerrada durante muchos años, creo que fue durante el gobierno de la Rúa. Invitaron a un pequeño grupo, aparentemente fuimos los primeros, las primeras personas que entraban a la ESMA fuera de los que trabajaban allí. Éramos 15 personas. Entre ellas estaban Belela Herrera, que había sido representante del HCR para Argentina y América Latina, y Luis Giornet, un juez especialista en derechos humanos, que había dado su testimonio durante el juicio de la Junta Militar. Los tres nos reencontramos allí. Parecíamos 13 meses, porque eso, profunda emoción en la voz, me atrae, eso fue terrible. Entrar en este recinto que todavía era, cuando digo, no había nada de impecable, estaba todo sucio, con la suciedad de esa época horrible. Vi manchas de sangre, no del todo, medio borroneadas, pero era verdaderamente conmovedor. Conmovedor este recorrido por la puerta de salida a los vuelos de la muerte, las salas de tortura, las salas en las que algunas mujeres dieron a luz, Era atroz. Fue atroz, por una parte. Pero por otra parte, hay que ir y escuchar ese silencio pesado, como con aleteos sutiles, como en Auschwitz, allá. No hay que perder la memoria. Sin esto no hay porvenir. Estábamos los tres estrujados, aguantábamos, nos manteníamos, nos sosteníamos mutuamente para tener coraje y continuar el recorrido. No lo lamento, pero siempre es muy... me hace mal. Me hace mucho mal. Muchísimas gracias a los dos para esta conmovedora lectura. Saludo lo que me olvidé de hacer a la presentación al inicio, a la presencia en la sala de la directora de la Alianza Francesa, Adriana Guastavino, y el defensor del pueblo, Fernando Ricci. ¿Tienen alguna pregunta sobre los que escucharon para el autor? No tengan miedo. La presentación de las personas que dieron los testimonios fue así espontánea, gente que conocía, fue un trabajo de muchos años de recoger estos testimonios. ¿Se escucha ahí? No. ¿Ahí? Sí. Un poco de todo. Bueno, primero empecé por gente que conocía yo, de a poco, ¿no? Y hubo 1, 2, 3 personas que vinieron y después ellos conocían a otra gente y hacíamos así. Hubo gente que aceptaron de manera entusiasta, es decir, de hablar así, sin miedo, sin nada. Hubo gente del cual fue difícil de convencerlos, no querían hablar porque era
o sea, tenían miedo de hablar, o sea, era demasiado traumatizante para ellos de poder rememorar eso. Hubo gente que rechazaron directamente, que no quisieron hablar, hubo de todo, ¿no? Pero también yo recuperé también desde Francia, hubo testimonios hechos por un equipo de Sciences Po que hicieron 10 años antes la misma cosa que yo estaba haciendo. Yo no lo sabía. Y uno de los testigos me dijo, mira esto que está en internet. Y la suerte que tuve de estos testimonios que no fue, el trabajo estaba bruto. Entonces lo podía yo por la primera vez trabajar con eso. Ahí fue. Jerome, y el tema del título del libro me interesa a mí, porque es como que a partir de todos estos testimonios, la resiliencia, ¿no? Sí, de hecho es muy extraño, para mí fue de escucharlos hablar, porque no por la primera vez, por la segunda vez yo tenía la distancia del testimonio. La primera vez fue cuando escuché el testimonio de la gente, pero estaba anotando, entonces no tenía tanta distancia, era un trabajo intelectual distinto. Y después, cuando yo trabajaba el libro, no ves más, digamos, toda la énfasis, todo el drama, no lo ves más, estás con tus ideas para hacer todo Y escuchándolos ahora, me doy cuenta de todo lo que representa el libro. Fue muy interesante para mí, además con la linda lectura que dieron los dos, lectura altavoz. Entonces, resiliencia, yo creo que los 7 testimonios, y son todos así, muestran la palabra. Primero había que escoger una palabra corta para tener más impacto. Y sí, había una palabra que resumía todo lo que fue el relato de toda esta gente, es justamente el hecho, no forzosamente de resistir, pero todavía de tener algo más en la vida que bueno, habían sufrido por eso, pero igual los llevaba otra cosa para continuar viviendo a pesar del dolor, ¿no? Y entonces estamos en el tema de la resiliencia. Ahí estamos. Gracias. No, se puede continuar. Si tienen más preguntas, tenemos tiempo, entonces no hay problema. Buenas tardes. ¿En qué año empezó con estas recopilaciones? Entonces, empecé en el 2013. De hecho, la idea del libro nació en Chile. Yo a esta época estaba trabajando todavía y tuve un cursillo para mi trabajo en Santiago. Y estaba muy amigo con el libro viene de una, la idea viene de mí a través de la Asociación Français du Monde. Y hay una sección de Français du Monde en cada país del mundo, más o menos. Y allá en Chile yo era muy amigo del presidente de Français du Monde. Bueno, estábamos comiendo todo eso en el 2013 y me dice, mira lo que escribí, te lo ofrezco. Era un libro que retrasaba el 11 de septiembre de 73, cuando Pinochet tomó el poder y Allende murió. Y como nadie había hecho nada sobre este tema, él dijo, bueno, voy a hacer una cosa a los apurones. Y entonces compiló 15 testimonios, más todo un trabajo sobre todo lo que hizo la Embajada de Francia, porque bueno, era francés él, ¿no? Diciendo eso, ¿no? Y entonces me dio la idea a mí, mirando eso, y por qué yo no haría la misma cosa para 2016. Bueno, yo me pasé un poco, pero ¿por qué me pasé un poco? Porque viendo el libro de mi amigo, que lo hizo a los apurones, me permitió a mí de pensar el libro de otra manera. Y entonces de armar el libro de manera distinta. Entonces que me llevó mucho tiempo. Pero a pesar de eso, la pandemia del COVID también no me ayudó, porque el libro hubiera salido sin duda en el 2019 y no salió antes por la pandemia. Así, ahí es la razón. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. De última les acercamos el micrófono.
de mi parte, Dominique, perdón, me quedo acá. Dominique no, Jerome, perdón. Dominique es mi vecino, para quienes no lo saben, por eso me salió el nombre de él. Pero bueno, en uno de los fragmentos que leí yo justo, se surge ahí el tema de la negación ya desde ese entonces, durante la misma dictadura, y por un lado, ¿cómo sentís vos que siga siendo parte de la discusión y hasta que haya presente hoy día un discurso negacionista de lo que sucedió, como queriendo edulcorar el hecho de que el Estado reprimió sistemáticamente a un grupo de personas? Y por otro lado, un poco de opinión propia, a su vez como interpelándote para saber la tuya, si el hecho de visibilizar estos testimonios, el dolor en carne propia, permite combatir de una manera más fehaciente estos discursos negacionistas, porque es difícil empatizar con un dolor que desconocemos. Distinto es cuando se le pone un nombre y un apellido. ¿A qué va tu pregunta? Por un lado, justamente, ¿cómo sentís vos la vigencia todavía de estos testimonios negacionistas, que todavía, 46 años después, se siga diciendo que no pasó, que no fue tan grave, que fue suavecito, por decirlo de alguna forma? Y por otro lado, sí, una obra como la tuya, de recopilar estos testimonios, ¿es la mejor, o cuál es para vos la mejor herramienta para combatir estos discursos negacionistas? Bueno, complicado. Pienso que bueno, el libro no lo he visto de manera enfática. Yo lo he visto de una manera de historia, que es un poco distinto. En historia, lo que buscas lo más posible, cosa que en el absoluto es imposible, es la objetividad. A pesar de eso, el libro se focaliza sobre más los que sufrieron de la dictadura, ¿no? Entonces se focaliza sobre la gente, digamos, de un lado, ¿no? Bueno, eso es la primera cosa. Pero yo no, a pesar de momentos de testimonio que hubo, que fueron muy difíciles, porque, bueno, vos leíste el de Michel, que estaba llorando, cuando se hizo el testimonio se puso a llorar, y hubo dos prisioneros también que hablaron, y uno puso a llorar, pero así, ¿no? Entonces eran recuerdos muy difíciles. A pesar de eso, yo tentaba, no siempre lo podía, de tener una distancia con esto, porque mi objetivo era más bien que la gente podía contar sin que yo interfiera en eso. Entonces, para el negacionismo es igual. Entonces, es decir, yo pienso que no podés evitar que la gente sea negacionista. Actualmente en Francia tenemos elección presidencial y hay un muy fuerte porcentaje de gente que se van a comportar sin duda de manera negacionista, no forzosamente por el tema de Argentina, pero por otras cosas que finalmente llevan al mismo lugar, ¿no? Entonces el libro tiene su fundamento a través del hecho de decir todavía que existe eso, que existió y que puede existir más, ¿no? Después de eso, la negación todavía también existe. Y la otra cosa de lo que pienso yo es que, bueno, voy a combatir eso, por supuesto, pero yo no digo tengo razón y el otro está equivocado. ¿Por qué? Porque ellos también dicen la misma cosa. Ellos piensan que yo soy el equivocado. Entonces, pienso que este libro está aquí para que la gente pueda reflexionar, pensar y entender tal vez un poquitín, sea, no sé, un centímetro de lo que pasó, para saber eso, que pasó. Yo no digo para que no se reprodujera, porque no soy tan optimista, lamentablemente. No sé si contesté así claramente. No, sí, era simplemente apelar a tu opinión y saber desde la otra. Te agradezco. Bien, perfecto. Entonces, es un placer, repito, recibir a Jérôme hoy. Los que lo quieren ver más personalmente, él está a su disposición a partir de ahora en la confitería del museo.
así le detallará el libro. A las 5 están invitados a otro tipo de relación franco-argentina, a ver una película con una temática alegre y de aventura, que concluirá el ciclo homenaje a Jean-Paul Belmondo. Sobre esta nota optimista, los saludo a todos. Gracias por haber venido, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias, Dominique.